Vamos a ver el teorema de logs, pero antes de meternos en eso tenemos que volver a ver, por lo menos reintroducir, el tema de el desarrollo en fracción continua. Entonces, recordemos, nosotros podemos expresar un número como una suma de ciertas fracciones que tienen cierta forma. Vamos a definir entonces una fracción continua de un número de la siguiente forma, es que lo podamos expresar al número como A0 más B1 sobre A1 más B2 sobre A2 más B3 sobre A3, etcétera. Esto se puede terminar o no, puede ser infinito también. Inclusive los AI y los BI pueden ser números complejos, pero nosotros lo que más nos importa es que uno pueda hacer esta forma de escribir un número y en particular podemos también hacer lo que se llama fracción continua simple, que es escribir al número, llamemos R, como A0 más 1, A1 más 1, A2 más 1, A3. Entonces, si uno lo escribe de esta forma, con un 1 siempre acá arriba, y acá tenemos una sucesión, entonces esto es una fracción continua simple. Entonces, nosotros podemos tomar como ejemplo el número el 415 sobre 93, que es un número con un periodo largo, es aproximadamente 4.4624. Entonces, por ejemplo, la primera aproximación que podemos hacer es quedarnos con la parte entera, que es 4. Entonces, 415 sobre 93 va a ser 4 más algo, que es la parte decimal escrita en fracciones 43,93. Ahora, si esto es la parte entera, lo que queda, 43 sobre 93, tiene que ser la parte decimal. Ahora, la parte decimal, 43 sobre 93, si uno lo da vuelta, el recíproco, esto es aproximadamente 2.16. Con lo cual, lo que puedo hacer es tomar como aproximación del recíproco, quedarnos con la parte entera, que es 2. De modo que puedo obtener una segunda aproximación, que es 4 más un medio. Tomando como primera aproximación quedarnos directamente con el 4, que sería la 0. 4 más un medio es 4,5. Así que esta sería la segunda aproximación después de tomar el 4. Y uno puede seguir haciendo un proceso similar hasta, en este caso, cubrir toda la aproximación del número. O sea, va a terminar dando igual el número, pero uno va tomando cada vez mejores aproximaciones. Finalmente vamos a ponerlo directamente como es la expresión en fracción continua de 415 sobre 93. Es 4 más 1 sobre 2 más 1 sobre 6 más un séptimo. Con lo cual, uno puede ver que tendríamos
A0 igual 4, A1 igual 2, A2 igual 6 y el A3 igual 7. Hay una notación abreviada entonces para 415 sobre 93 que es poner justamente quiénes son estos números. Sería de esta forma, poniendo corchete. Entonces, si uno tiene un número racional, este proceso va a ser finito. Si tiene un irracional, esto va a ser infinito, este proceso. Si ponemos, por ejemplo, el caso de el número irracional e, tendríamos 2, 1, 2, 1, 1, 4 y 1, obviamente sigue así infinitamente. Y, por supuesto, uno se va generando una sucesión de racionales que convergen al número, en el caso de tener infinitos, al número irracional. Algunas otras observaciones es que no lo dije, pero uno siempre va a poder escribir un número de forma de fracción continua simple, es decir, que aparezcan unos acá, tanto para racionales como irracionales, aunque en racionales será finito y irracionales será infinito. Y también es importante remarcar, los racionales, uno termina teniendo un desarrollo finito cuando lo que tiene que ver con los decimales de un racional, eso puede ser infinito o repetitivo. O sea, ahí tenemos una diferencia entre qué pasa con un desarrollo decimal y un desarrollo en fracción continua. La representación de una fracción continua simple para un número irracional es única. De esta forma, por supuesto, uno puede tomar fracción continua en general de varias formas. Y bueno, lo que vamos a ver del teorema de Log está justamente relacionado con la diferencia que hay entre escribir un número con decimales y escribir un número con fracción continua. El teorema de Logs nos relaciona las dos cosas, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces el teorema de Logs, a ver qué nos dice. Entonces, el teorema de Logs dice que para casi todo número real, en el intervalo 0,1, el número de términos de una fracción continua, llamémoslo m, y el número de decimales de un número, llamemos que el número de decimales es n, cumplen lo siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, de m sobre n, esto es igual a 6 por logaritmo de 2 por logaritmo de 10 sobre pi cuadrado, que es aproximadamente 0,970270014. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Nos compara el número de términos de una fracción continua para cualquier número entre 0 y 1 en principio, y el número de decimales que tiene ese número. Entonces, si yo tomo un número, por ejemplo, un irracional, que tiene infinitos decimales y tiene infinitos términos de una fracción continua. Entonces, la pregunta es, si ese número irracional, ¿cuántos términos de fracción continua tengo que hacer para llegar a una cantidad de decimales? Eso es exactamente lo que estoy comparando acá.
Entonces, si yo tengo un número que lo expreso como fracción continua y hago 1, 2, 3, 4 pasos, ¿cuántos decimales voy a estar obteniendo? Bueno, esta comparación que hace nos dice que está casi igual, porque si esto fuera 1 sería directamente como igual, como que a medida que uno va haciendo más términos de la fracción continua, obtiene más o menos los mismos decimales del número. Pero en realidad está apenitas volcado para el lado de las fracciones continuas, es decir, una fracción continua te da un poquito más, te puede llegar a dar un poco más de decimales. Pero hay que aclarar que es para casi todo número real, es decir, esto en un término de densidad, nosotros ya lo hemos visto alguna vez, en términos de densidad es que casi todo número que vos elijas en este intervalo va a cumplir con esta propiedad. Entonces, también otra aclaración, la demostración se hace en el intervalo 0,1, pero esto se puede extender a cualquier número, es simplemente para hacerlo más fácil, no se pierde generalidad. Entonces, por ejemplo, consideremos pi y nos quedamos con los primeros 10 decimales, ¿no? Entonces con los primeros 10 decimales tendríamos 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8. Paremos ahí. Y ahora tomo dos números. X, que es 3,14115926535, 535. Y tomo Y igual a lo mismo, pero en vez de terminar con 5, termino con 6. Pi, tomé los primeros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, está el 11, el 8, pero lo que me importa a mí, ¿por qué está este 8? Porque eso significa que X es más chico que pi, pero Y es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escribir X con sus términos de la fracción continua, con esta notación que habíamos visto. Sería 3, 7, 15, 1, 2,92, perdón, acá es 1, 2,92, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 1, 12, 3. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y vamos con I. Es 3, 7, 15, 1, 2, 92, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 45, 1, 1, 8. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? X e Y son iguales hasta acá. Inclusive con pi. Ahora, ¿cuántos términos de la fracción continua son iguales? Tenemos el 3, el 7, el 15, el 1, el 2,92, 1 y 1. Tenemos, si sacamos el primero, que sería la parte entera, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, si conté bien, 7, 15, 1, 2,92, 1, 1 son 6. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Que con 6 de m obtuve 10 de los decimales. Porque hasta ahí tenemos igual, tenemos 3, 6, 7, 8. Bueno, podríamos considerar que tenemos 9 porque es hasta 3. Pero, digamos, el m termina siendo 6 y yo obtengo 10 o 9, si se quiere. Vamos a ponerlo ahí. Decimales. Y esto es más o menos lo que representa el teorema de logs. De hecho, podemos ir más lejos y decir que si uno toma los primeros 1000 decimales
de pi, uno obtiene 968 términos o cocientes parciales de pi en su forma de fracción continua. Entonces, ahí podemos ver cómo surge este número que compara lo que pasa con los números de términos que tenemos para una fracción continua, los cocientes parciales, y el número de decimales que tenemos para ese mismo número determinado que queramos. Así que eso es lo importante de este teorema.